Súper. Para los que se acaban de conectar, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Mariana Fulgueiras, coordinadora de investigación del Laboratorio de Innovación Pública, y estamos aquí muy felices de tener a Paulina Cornejo de la Universidad Centro con nosotros, que nos va a contar un poco del panorama de innovación social allá. Así que muy bienvenidos. Estamos dando un par de minutitos para que se terminen de conectar las personas. Están muchas personas todavía sumándose. Em, Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas durante toda la presentación en el chat, y al final de la presentación de Paulina yo voy a hacerle un resumen y se las voy a ir dirigiendo, y después podemos continuar de esa manera. Así que el chat está abierto durante todo la presentación para recibir sus aportes. Eso, súper, buenísimo. Entonces, estamos ya casi, son 12:04. Para los que se acaban de conectar, me presento por última vez, Mariana Fulgueiras, del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica. Estamos en esta conversación con Paulina Cornejo en el marco de nuestra serie de conversaciones LIP, ¿sí? Que son instancias más o menos mensuales donde contactamos personas de distintos think tanks, universidades, laboratorios de práctica, que nos parece que están haciendo trabajo muy interesante y que vale la pena conocer más sobre este, ¿sí? El día de hoy estoy con Paulina Cornejo Moreno, licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, maestra en Estudios de Diseño por Centro y máster en Liderazgo y Sostenible también por la Universidad de Barcelona. Es directora de la especialidad de Diseño para la Innovación Social en Centro, donde desde 2015 dirige el Hub de Diseño Social, un área transversal que impulsa el desarrollo de proyectos bajo una visión de diseño centrado en el contexto de las personas y la sostenibilidad. Es autora del Toolkit 100 tácticas creativas para la seguridad ciudadana, publicado por Centro Nacional de Prevención del Delito, y editora y coautora del libro Unfolding Education and Design for Social Innovation, publicado por Centro. Cuenta con diversas publicaciones académicas, nacionales e internacionales, y colabora como consultora de iniciativas de impacto social y sostenibilidad para diversas organizaciones. Es realmente para nosotros un gusto tener a Paulina. Paulina es amiga de la casa, ha trabajado mucho con José Alar, que es nuestro subdirector. Nosotras también hemos colaborado en el pasado. Así que bienvenida, Paulina, un gusto tenerte hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, bueno, a todas y todos. José, por supuesto, ha sido una colaboración híjole, pues yo creo que ya nos acercamos a la década y bueno, hemos ido ahí sumando y colaborando y siempre aprendiendo muchísimo de LIP, del Laboratorio de Innovación Pública, del cual soy, pues sí, gran entusiasta, la verdad. Me encanta lo que hacen. Y bueno, en esta ocasión, pues muy contenta de poderles compartir también, pues algo de lo que hacemos en Centro, en México, desde la universidad, con la comunidad circundante, con nuestra comunidad interna. Entonces, pues gracias Mariana, gracias a todas y todos los que nos acompañan. Y les voy a compartir pantalla y bueno, como ya decías, Mariana, estamos súper abiertas a que vayan poniendo sus preguntas. Entonces, ahora me dices si se puede ver la pantalla, sí, ¿verdad? Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias. Pues más que nada, pues me encantará que sea una conversación y que podamos, pues también explorar, pues las dudas y las inquietudes que tienen. Yo les voy a compartir lo que hacemos en Centro en esta charla, diseño con contexto, innovación social. Por ahí en el título le ponían innovación social o en Latinoamérica o algo así. Yo un poco, pues asumí que estaba en Latinoamérica y que les iba a platicar lo que estamos haciendo en Centro. Y bueno, para comenzar, pongo esta definición de innovación social, que es, pues, digamos, un clásico de la primera década de los 2000, ¿no? De un libro muy conocido que se llama The Open Book of Social Innovation, en donde Geoff Mulgan, que fue el director de Nesta muchísimos años en Gran Bretaña, pues plantea junto con otros autores esta definición, ¿no? Este es un fragmento. Y dice que innovación social son nuevas ideas, productos, servicios y modelos
que logran simultáneamente satisfacer necesidades sociales y crear nuevas relaciones o colaboraciones. ¿Y por qué me detengo en esta o por qué voy tan atrás, ¿no? Porque a veces ya empezamos platicando de proyectos. Creo que la innovación social es un concepto que está como súper manoseado, diríamos, pero que pocas veces nos detenemos realmente como a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación social, ¿no? Y es un paraguas muy grande, hay muchísima terminología relacionada o asociada a la innovación social. De hecho, nosotras mismas en Centro, pues le llamamos al Hub de Diseño Social. Por otro lado, tenemos una especialidad en diseño para la innovación social y esto ya para Mancini sería un cortocircuito, ¿no? O es un cortocircuito, ¿no? En el sentido de decir, bueno, el diseño social es asistencialista, la innovación social pues tiene que ver con el cruce de diseño y más con esta definición. Y en realidad pues hay muchos espacios en donde creo que hablamos de lo mismo con términos muy similares de manera indistinta, ¿no? Entonces, por eso quise hacer esta aclaración. A mí me gusta muchísimo de esta definición de innovación social, la parte de crear nuevas relaciones o colaboraciones, que creo que es elemental, ¿no? Y que muchas veces tendemos a confundir esta innovación con las ideas, con generar algo nuevo, pero se nos olvida que detrás está esta reconfiguración de relaciones sociales o el mismo diseño de estas relaciones sociales. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a explorar un poco. Eh, y para ello, pues muchas veces les pregunto, ¿no? En los grupos, ¿quién genera las nuevas ideas de donde se detonan cambios y transformaciones, ¿no? Y las respuestas más comunes, así de libro que se reciben son estas, ¿no? O sea, estos grandes genios, Thomas Alva Edison, Bill Gates, Alexander Graham Bell, Steve Jobs, en fin. Tesla, Leonardo da Vinci, y los últimos años empieza a aparecer por ahí Marie Curie. ¿No? Entonces, tú le preguntas a Google, te van a salir este tipo de respuestas. Si tú buscas indicadores de personas quiénes son los grandes innovadores, pues siempre van a ser Steve Jobs, ¿no? O sea, estas mismas personas y se va colando Marie Curie en los últimos años. Ahora, ¿por qué? O sea, ¿a qué se debe esto? Esto tiene que ver mucho con las grandes narrativas que nos han contado, ¿no? Estas grandes narrativas en Netflix, ¿sabes? ¿No? O sea, o las series, esta, por ejemplo, de National Geographic ya directamente se llama genios, ¿no? Y bueno, pues estas características de los genios que vamos viendo son pues genios solitarios, son narrativas que se replican y que tienen alto impacto social. Por ejemplo, el caso de Marie Curie coincide con la película, ¿no? Sacar una película y entonces empieza a estar como en la mente de las personas y entonces, bueno, esta mujer hizo cosas increíbles, pero viene asociada a una narrativa que además tiene alta transmisibilidad, ¿no? Entonces, vamos y contamos y entonces se va quedando como nuestro... en nuestro pensamiento. Son generalmente hombres del norte global, y se va construyendo este mito en torno a su genialidad y sus soluciones, ¿no? Ideas que van a venir a salvarnos, a transformarnos y que normalmente son así ideas gigantescas, ¿no? O sea, cómo Elon Musk va a resolver el calentamiento global o cómo a Bill Gates se le va a ocurrir algo o cómo pues la tecnología, ¿no? También va a venir a sacarnos pues como de las problemáticas que tenemos. Sin embargo, en la realidad, pues no se innova de la nada. Y estas personas, cuando empezamos también a escarbar un poco y a buscar, nos damos cuenta que ha habido procesos de colaboración que han durado años o décadas o a veces cientos de años, ¿no? Y que se van construyendo y que de pronto pues hay una persona que normalmente es la que recibe este crédito, pero en la realidad son redes que se van tejiendo y que se van tejiendo también a partir de procesos de imaginación colectivos, de procesos de imaginación colaborativos. Y aquí retomo también un concepto que ha sido retomado en los años recientes por distintas personas, entre ellos el propio Geoff Mulgan y también Matthew Del Sesto, han retomado esta idea de imaginación social que viene de la imaginación sociológica. Y es un concepto muy interesante que habla de la habilidad de una sociedad o de una comunidad para crear para pensar lo que aún no existe, ¿no? Y esta creación o este pensamiento de estas posibilidades, ¿no? De lo que aún no existe, pues es precisamente lo que abre, bueno, lo que ellos definen, estos espacios de posibilidad. Y es a donde
podemos acudir en tiempos de crisis, es a donde podemos como recurrir, ¿no? O sea, tenemos este abanico de opciones, de posibilidades hacia dónde dirigirnos. Y este es un proceso que se genera de manera colectiva y que donde más diversas sean los grupos y las personas, pues vamos a poder generar mejores respuestas y mejores soluciones, que no nada más sean soluciones que atienden pues al grupito de personas que estamos necesariamente reunidas y que pues compartimos muchas características, ¿no? Entonces, bueno, yo recurro a esta idea de imaginación social que me parece, la verdad, muy, muy interesante para poder imaginarnos cosas distintas, imaginarnos y accionar estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a platicar un poco de lo que hacemos en Centro. Centro es una universidad que se ubica en la Ciudad de México, para quienes están o conocen la Ciudad de México. Estamos enfrente del Bosque de Chapultepec, del Panteón de Dolores específicamente, y somos una universidad especializada en educación creativa. Entonces, en este espacio, pues tenemos la fortuna de tener 8 programas académicos de licenciatura y más de 20 programas de especialidad, pero también tenemos un campus que aquí se ven las imágenes, fue construido hace poco más de 10 años y al que nos mudamos. O sea, la universidad tiene 21 años, pero nosotros nos mudamos a este campus hace aproximadamente 10 años. Y en este campus, si bien aquí vemos algunas imágenes de dentro, enfrentamos también otros retos que tienen que ver con nuestro contexto, con nuestra comunidad circundante. Aquí vamos a ver pues el bosque de Chapultepec, ¿no? Que es pues gigantesco y tenemos la fortuna, la gran fortuna de estar acá, pero a nosotros nos divide una avenida que es una barrera, pues realmente es una barrera psicológica más que una barrera, es una barrera urbana, pero psicológica, ¿no? Estamos muy cerca de este gran bosque y de este lado nosotros formamos parte de una comunidad en donde aquí están señalados algunos de nuestros aliados, que son, bueno, pues personas que están en el mercado, la parroquia de Sur 128, hay un centro comunitario, está el Hospital ABC, que es uno de los hospitales privados más importantes de la Ciudad de México, el Colegio Americano, un preescolar para niños y niñas con discapacidad, la Gaviota aquí atrás. Y esto que se marca en anaranjado son avenidas, son ejes viales muy, muy, muy importantes. En el caso de Constituyentes, que está aquí, es una avenida que conecta, digamos, como el centro de la ciudad, una parte muy activa de la ciudad con Santa Fe, que es como un distrito financiero, y al que se le removieron los cruces peatonales hace, pues no sé, aproximadamente 20, 25 años para agilizar el tráfico. Sin embargo, es una medida que tuvo muchos efectos en esta comunidad y dejó esta comunidad pues todavía más encapsulada, ¿no? La percepción de nuestra comunidad es que el bosque quedó del lado de los ricos, porque de este lado del bosque hay pues mansiones, o sea, es un área muy desarrollada en términos económicos de la ciudad y se quitan los cruces peatonales, quitan los semáforos y entonces ahora hay que poner puentes para llegar al bosque con banquetas que están pues muy destruidas y entonces también eso pues erosiona de alguna manera el sentido de pertenencia con el bosque, la comunidad a la que pertenecemos. Esta es una vista en un día, pues creo que como hoy, un día frío de invierno, es una vista desde el piso 8 de la universidad, pero si bien tenemos estos pues, paisajes maravillosos, cuando hacemos el zoom in, también nos encontramos pues con el tráfico crónico de Constituyentes, que a pesar de que no tiene semáforos, pues el tráfico está detenido, con miedo y desconfianza de integrantes de nuestra comunidad interna, pero también circundante, con muchos prejuicios y estereotipos, ¿no? Sobre todo cuando nos mudamos de campus, de las personas que eran parte de la comunidad y que pensaban que nosotros íbamos a ser pues nada más un polo de atracción de problemas, de crimen, de problemas incluso con el agua. Hay una percepción de inseguridad en la zona, hay actividad delictiva, falta de vínculos comunitarios y falta de espacios recreativos, porque en este encapsulamiento hay lo que les han llamado ahora parques de bolsillo y la verdad es que están en unas condiciones deplorables y de parques no tienen nada. Son dos, tres juegos puestos sobre la banqueta y la división que tenemos ahora con el bosque de Chapultepec. Entonces, bueno, nosotros cuando recién empezamos a explorar, mudarnos
a este campus, pues estábamos pensando en hacer dinámicas y hacer proyectos que venían desde un lugar, pues yo le digo como de certidumbre, ¿no? O sea, desde estos lugares de donde vienen las planeaciones estratégicas que nos encanta hacer de 3, 5, 10 años y en donde todo funciona de maravilla. Pero cuando vamos haciendo las cosas en campo, nos damos cuenta que la realidad es distinta, ¿no? Entonces, pues, esta matriz lo que muestra un poco es eso. Nosotros estamos acostumbradas a trabajar desde un proceso cerrado de visión lineal, con una perspectiva única, pero es algo que se siente súper bien porque nos sentimos en absoluto control. Lo que pasa es que los procesos sociales no se pueden controlar. Y lo que fuimos descubriendo conforme nos mudamos es que nos teníamos que mudar también, ¿no? En nuestro pensamiento a una visión de codiseño y colaboración, que era un proceso abierto de experimentación, en donde pues nos teníamos que familiarizar y empezar a sentir cómodas con la incertidumbre. Y esto fue un poco lo que pasó con la creación del Hub de Diseño Social. Hubo algunos intentos por generar espacios de comunidad antes de mudarnos al campus. No diría yo que fueron fallidos, creo que fueron procesos de aprendizaje, pero que se diseñaron desde fuera, contratando también a personas externas a la universidad, que por ejemplo uno de los proyectos que se hicieron fue de murales dentro de la comunidad circundante, ¿no? Y toda la colonia. Entonces, pues si tú contratas al mejor colectivo del mundo para que venga a hacer murales a una comunidad a la que no conocen y a la que no pertenecen, pues difícilmente vas a lograr realmente crear vínculos con tu comunidad y sobre todo pues a generar estos diálogos e intercambios acerca de lo que importa para las partes, ¿no? Entonces, bueno, así surgió el Hub de Diseño Social en 2015, eh, que es un área transversal en donde conectamos académicos, estudiantes, egresados, personal, vecinas y vecinos. Y lo que buscamos es diseñar e implementar proyectos centrados en entender el contexto, considerar el entorno y a las personas. O sea, decíamos, sí queremos una visión de diseño centrado en las personas, pero personas que reconocemos que son parte de un contexto, ¿no? Y que pues construyen y tienen interdependencias dentro de ese contexto. Es decir, vamos a ver también a nuestro entorno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo y cómo afectamos también ese entorno. Y en ese sentido, pues decidimos cambiar nuestra perspectiva para entender el contexto. Aquí, bueno, pues hay unas imágenes a la izquierda que literal son del contexto, o sea, son imágenes de delito que ha habido en constituyentes o, por ejemplo, de integrantes de una banda que en aquel entonces todavía resonaba bastante, ya estaba bastante inactiva, pero se había quedado como en la memoria de la gente, que eran los Panchitos. Y que están en toda la zona de Tacubaya, ¿no? Pero pues es una zona donde sí hay, no nada más percepción de inseguridad, hay cierta inseguridad. Y lo que nos recomendaban las instituciones de la zona, estas que les enseñaba al inicio, era muros altos, no interactúen con los vecinos, hagan pues sí, la campaña de Navidad y de regalos de Navidad pero eran visiones muy asistencialistas, donde no cabía realmente un intercambio, un diálogo, ni había tampoco una intención de entender quiénes eran nuestros vecinos. En ese sentido, nosotros nos propusimos, desde antes de abrir el campus, empezar a hacer unas reuniones en el centro comunitario que hay ahí, a unas cuadras, con vecinas y vecinos que sobre todo se acercaron por morbo. O sea, la gente quería saber qué era lo que estaba pasando, en qué iba a hacer la universidad, ¿no? Y también había muchas personas dentro de la comunidad que se habían dedicado pues a esparcir rumores y a desinformar en torno a pues posibles problemas de agua o costos que iba a tener para la comunidad el que la universidad abriera ahí. Entonces empezamos estas reuniones en el Faro del Saber, y ahí, bueno, aquí pongo con unas flechitas a dos personas que desde esa reunión primera comenzaron a ser muy importantes en la configuración de lo que sería el Hub de Diseño Social. Estas personas en su momento pues eran vecinos, siguen siendo vecinos de la colonia y se fueron integrando en nuestras actividades y entender muy bien qué era lo que ofrecía Centro y cómo podíamos construir esos vínculos. Eh, Les comentaba que las instituciones de la zona nos decían,
que pues mantuviéramos nuestra distancia, que no era segura la comunidad. De hecho, el hospital tenía suspendido su trabajo de campo en la zona desde hacía muchos años, nada más hacían trabajo de campo en otra sede, pero no lo hacían aquí por los riesgos que representaba. Y pues en estas reuniones que teníamos, nos invitaron a formar parte de un grupo del cual formamos parte que se llama SOS. Y ya desde el nombre del grupo un poco decíamos, bueno, pero ¿por qué SOS y no algo un poco más constructivo, ¿no? Y SOS significa seguridad, orden y salud. Y tiene sentido en cuanto a que pues es un hospital también el que forma parte de esto. Pero las visiones eran muy, muy reactivas. Aquí tenemos una reunión con SOS y policía de nuestras demarcaciones, porque además estamos en el límite de dos demarcaciones distintas. Pero bueno, todas estas reuniones sobre todo se enfocaban en, se quiere hacer una fiesta en la calle, hay que evitar que se haga la fiesta en la calle, van a venir, van a traer van a estar bebiendo en la calle las personas, ¿no? Pero no en entender realmente qué era lo que unía a nuestra comunidad o cuáles eran sus tradiciones. Y nosotros nos propusimos pues cambiar esa narrativa y quisimos que los proyectos que hiciéramos desde centro pues se plantearan también a partir de entender el contexto y de trabajar con las personas de la comunidad. Entonces, bueno, pues ya les comentaba que en el Faro hicimos a uno de nuestros primeros aliados y aquí, por ejemplo, está Vicencio. Vic es vecino y desde entonces, desde que lo conocimos en el Faro, empezó a colaborar con nosotros y hasta la fecha es el responsable de áreas verdes de centro y de todos los talleres que tienen que ver y que fuimos desarrollando con él con huertos urbanos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Max y a José que están en el mercado y que pronto también se enrolaron a talleres y nos fueron proponiendo temáticas para talleres que tienen que ver con patronaje y confección. Ellos tienen puestos de reparación de ropa, o Lupita y familia, que Lupita vive en la calle de atrás y también pues fue de las primeras personas que se acercó y nos dimos cuenta que Lupita pues nos podía hacer un pastel, nos podía hacer de repente unas empanadas, ¿no? Luego hicimos una exposición que se llamó Hitos en 2016, entonces dijimos, bueno, que Lupita haga el catering y fue fantástica. Y entonces la fuimos metiendo a programas en donde pudiera ella ir desarrollando una marca, un servicio de catering. Y pues al día de hoy Lupita no nada más hace catering para centro, nos hace catering hasta para 300 personas cumpliendo con toda la normativa LEED, sino que la contratan para muchísimas filmaciones de escuelas de cine, no nada más de centro. O sea, ya como que se corrió el rumor y Lupita es no nada más nuestra proveedora, sino proveedora ya en otros contextos, en otras comunidades. Y Sergio también, por ejemplo, es egresado de una maestría en centro, donde obtuvo una beca Zona se llama, y también pues se incorporó como docente posteriormente, vive en la calle de atrás. Y estos son solo como algunos pocos ejemplos, ¿no? De gente que con la que nos fuimos relacionando desde el inicio y que nos permitió ir entendiendo mejor también a la comunidad, los intereses de la comunidad. Ahora, yo les decía al inicio que el Hub de Diseño Social trabaja con estudiantes, personal, docentes, vecinas y vecinos. Entonces, una de las primeras actividades que hicimos y de las cosas que nos propusimos es que nosotros no íbamos a tener proyectos ni clases ni grupos separados. O sea que cuando nosotros invitáramos a la comunidad circundante, esto iba a suceder a la par que invitar a nuestros estudiantes, que invitar a nuestro personal y a todos quienes fueran parte de nuestra comunidad interna. Entonces, empezamos haciendo unos proyectos un poco experimentales en clases, en unas clases que en ese momento se llamaban contexto político y social, y entonces las volvimos salir a campo, tratar de entender qué estaba pasando, y en estos experimentos, digamos, las y los estudiantes tenían que, a partir de poder reconocer el contexto y a las personas en el contexto y de dialogar, pues buscar cosas que les interesaran y que nosotras pudiéramos aportarles a la comunidad. Y entonces una de las primeras actividades que se hizo fue un taller de moda funcional, así se llamó el taller, y era para todo público, sin costo, hicimos la convocatoria en el Faro del Saber, en este espacio, pero después lo llevamos a centro. Y en ese taller de moda funcional, lo que enseñaron a nuestros estudiantes fue hacer pues bolsas y cosas que la gente le había dicho que le gustaría aprender. Fue tal la sorpresa de la respuesta a ese taller, había fila en la calle, había personas esperando con un banquito como cuando se hacen estas filas eternas para renovar un DNI, así, porque
había mucha expectativa de la gente decir, bueno, ¿qué es esto? Es una universidad privada, pero está viendo un taller para la comunidad, pero han estado saliendo los estudiantes y había otras personas que solamente, la verdad, pues querían entrar a ver si realmente nosotros nos estábamos, que teníamos, decían que teníamos unas albercas voladas, nosotros ni alberca tenemos, pero que eso o generaba problemas de agua y, en fin, había mucha expectativa, ¿no? Entonces, en este taller de moda funcional, pues estudiantes de la licenciatura de textil y moda diseñaron todo un currículum y todo un programa para enseñar a las vecinas y vecinos y otras personas de nuestra propia comunidad interna que quisieran venir a hacer eso. Y nos dimos cuenta que la gente estaba muy contenta, nuestros estudiantes estaban aprendiendo, la comunidad estaba aprendiendo y que esto podía funcionar. Entonces, al poco tiempo hicimos otro taller que nos propuso un estudiante de la especialidad en diseño de futuros, que se llamaba Viaje al Futuro de la América. Y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a juntar un grupo de vecinos? Sí. Y entonces juntamos un grupo de vecinos, ahí estamos en una foto afuera del Faro del Saber precisamente, y entonces junto con Carla Paniagua, mi colega, y su estudiante Mundo Montes de Oca, hicimos un viaje por la avenida principal de la colonia que se llama Colonia América, ¿no? En donde las personas nos iban platicando qué veían en el presente, cuál era, de dónde venían, cuáles eran las tradiciones como de ciertos puntos emblemáticos de la colonia, pero además qué veían hacia el futuro que iba a pasar con la colonia, ¿no? Entonces también esto pues abrió diálogos muy interesantes en la calle entre estudiantes, profesores, vecinos. Aquí está Vicencio, nuestro vecino aliado que es el responsable de áreas verdes, pero hay también profesores, pero están los estudiantes, ¿no? Están vecinos también de la colonia. Y entonces estas primeras actividades las fuimos anclando realmente a comprender nuestro contexto, a platicar con las personas, a invitarles a centro, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, están de la banda de los Panchitos, que les decía que era temidísima. Bueno, pues ya les invitamos también a centro. A escuchar qué les gustaría hacer. Empezamos a hacer talleres que tenían que ver con hacer documentales con tu propio celular, cine ciudad, patronaje y confección, huertos, ¿no? A la gente le gustaba muchísimo el tema de huertos y escuchar qué era lo que querían a obtener. Pronto nos dimos cuenta que la gente sí quería ir a aprender cosas a centro, pero que sobre todo en centro estábamos como creando un espacio de vinculación y de diálogo, y que eso era algo que valoraba muchísimo las personas, ¿no? En donde lo mismo en un taller estabas con estudiantes y con profesores que con vecinos que no veías hace años, ¿no? Y estabas como construyendo, reforzando estas redes con personas que compartían los mismos intereses. Las instituciones de la zona nos decían, oye, ¿no te da miedo? O sea, estás abriendo un taller, estás metiendo gente que no conoces, ¿no te da miedo que vaya a entrar un ladrón? Y yo les decía, pues, ¿qué ladrón va a querer enrolarse en un taller de 30 horas de patronaje? O sea, no, como que no cuadraba. Y al día de hoy, después de 15 años, o sea, les puedo decir que nunca hemos tenido una mala experiencia. Entonces, bueno, uno de los proyectos en los que voy a ahondar un poco es un proyecto que se llama Hoy al Centro de la Cancha. Al centro de la cancha empieza en 2016. No se llamaba así, sino que se llamaba Centroamérica, que América les digo que es el nombre de la colonia en la que estamos. Y para esa clase fue la primera vez que invitamos a vecinos a una clase curricular en centro de la maestría en estudios de diseño, en la que por cierto nos han acompañado Mariana y José también como docentes. Entonces, en esta clase en ese momento teníamos a Scott Brown de invitado del Parsons Thesis Lab. Y entonces dijimos, vamos a sacar a los estudiantes a la comunidad porque veíamos que esto no estaba funcionando, o sea, empezábamos, ¿no? Estaba funcionando la licenciatura y vamos a invitar a vecinos al aula. Y entonces fue un taller de una semana intensivo. Y en esta clase lo que sucedió es que invitamos a estos vecinos, que por cierto, Perico, por ejemplo, era parte de los Panchitos también. Les invitamos y les dijimos, vamos a dialogar. Entonces, el primer día, pues empezamos hablando de lo que nos separaba, ¿no? Todo esto que les hablaba de los prejuicios, mutuos, de la sensación de inseguridad, de los vecinos también diciendo, oye, ustedes pasan, sus estudiantes pasan rapidísimo por la colonia, para nosotros esto es un problema, nos pone en riesgo, en fin. Y poco a poco fuimos hablando, no nada más de lo que nos separaba, sino de lo que nos unía. Y resulta que en ese grupo había gente que le encantaba el fútbol. Le encantaba el soccer, entre ellos Ricardo, un estudiante
de la maestría, que por cierto es el director de What Design Can Do en México. Ricardo estaba ahí, le fascina el fútbol, estaban aquí varios estudiantes que les pareció una buena idea, pero a los vecinos les encantaba el fútbol, particularmente a Perico le fascinaba el fútbol. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a pensar en qué podría unirnos en el futuro. Y ellos lo que propusieron fue hacer un torneo de fútbol que se llamaba Centroamérica. El torneo era Centroamérica, era lo que llamamos en México cascarita callejera, en donde pues Centro jugaba contra un equipo de la América o de la Colonia. Pues hasta ahí quedó, se hicieron unos carteles, era un taller de diseño especulativo de una semana. Yo honestamente pensé, esto jamás va a suceder, no tenemos ni gimnasio, esto no va a pasar. Y al siguiente año, o más bien hacia finales de año, me invitaron de la cooperativa de vivienda de Palo Alto, que está cerca del centro, que es una cooperativa muy interesante que pueden buscar por ahí. Y nos dijeron, oye, ¿por qué no te traes al equipo de centro y hacemos un torneo de fútbol amistoso? Y yo dije, pues, ¿cuál equipo? Entonces busqué a estas personas y dije, oigan, ¿qué onda? ¿Quieren armar un equipo? Sí. Y entonces armamos un equipo que se llamó Centroamérica. Y ahí empezamos a ver que esto era interesante y que tenía mucho potencial. Y en ese equipo participaron estudiantes, participaron vecinos, participaron docentes. Y entonces, pues hubo, ya saben, al final un convivio y funcionó de maravilla. Ahora, al siguiente año sucedió algo muy peculiar. Nosotros como centro pensamos que íbamos a convocar a un torneo con las instituciones vecinas y que íbamos a tratar de pues, resolver ahí unos desacuerdos que teníamos con algunos vecinos haciendo un torneo de fútbol, ¿no? Y entonces dijimos, ok, tú vecino traes a tu torneo de fútbol, nosotros instituciones de la zona vamos a jugar, vamos a jugar en la cancha comunitaria que hay ahí muy cerca del campus, la vamos a rentar. Entonces les hablé a mis colegas de otras instituciones y les dije, oigan, ¿qué onda? Vamos a jugar con el grupo de vecinos. Todo el mundo dijo que sí. ¿Y qué pasó? El sábado que íbamos a hacer ese partido, no se presentaron las otras instituciones de la zona. Se presentó nada más Centro con un equipo malísimo y se presentó otro equipo de vecinos que no eran los que habían participado en nuestro taller y nos hicieron pomada. Y yo no sé absolutamente nada de fútbol. Hasta ese momento no me interesaba el fútbol. Les puedo decir que sigue prácticamente sin interesarme así como deporte. Y pues yo no entendía que había fallado. Pero entonces cuando hice como el recap, me di cuenta que yo había roto todas las reglas y que había pensado desde aquí. O sea, que había dicho, órale, va, o sea, equipos institucionales, equipo de vecinos, sábado, todo se arma así, pero que no le había preguntado absolutamente a nadie. Y entonces, pues el resultado pues, fue un fracaso. Al poco tiempo de eso, yo me encontré otra vez a Perico y entonces además Perico estaba enojado porque ya se había corrido la voz y Perico sabía que habíamos jugado fútbol y que no le habíamos invitado, o sea, todo mal, hice todo fatal. Entonces, tratando de volver a este sitio del que les hablaba, volvimos a convocar a una reunión donde, miren, aquí está Perico, donde invitamos otra vez a stakeholders de la comunidad, invitamos a nuevos stakeholders de la comunidad, eso incluía al padre de la parroquia, a la directora del Fideicomiso Probosca de Chapultepec que está enfrente, aliados, bueno, en fin, y entonces les escuchábamos y de manera conjunta decidimos que íbamos a sacar una convocatoria abierta a la comunidad que se llamaba Al Centro de la Cancha. Y entonces al centro de la cancha iba a ser un torneo, empezamos por un torneo de verano, donde cualquiera podía inscribir a su equipo, las reglas eran codiseñadas y vamos a ver qué pasaba. Y en este torneo de verano, pues se inscribieron 6 equipos, ahí están los nombres, URSS, Oro, Atlético de Madrid, Guadalupe, Manchester City, y entonces hicimos este torneo durante el verano y fue un exitazo. Eh, entonces, bueno, aquí está los ganadores del torneo. El torneo después se volvió un torneo de otoño, ¿no? Y entonces fue creciendo y de 6 equipos pasó a 8 equipos. En esta ocasión, por ejemplo, ganó el equipo del Fútbol Club Guadalupe, que aquí está el párroco pues de la parroquia, ¿no? Y entonces había gente de todo. Entonces las reglas se iban codiseñando y decíamos, bueno, a ver, esta es una liga donde puede haber también mujeres jugando, órale, va.
los equipos pueden incorporarlas a partir de qué edad, pues 14, hasta qué edad, ilimitada. Entonces a la gente le gustaba mucho porque decía, ninguna liga nos ofrece esto. Con el paso del tiempo, pues se fue consolidando al centro de la cancha y gradualmente logramos, bueno, después tuvimos otro incidente en el que las autoridades locales convocaron al torneo sin invitarnos a nosotros, o sea, básicamente se robaron el torneo porque vieron que era un éxito y entonces, bueno, pues lo dejamos, pero luego el torneo fracasó porque entonces hubo corrupción en el torneo. Entonces recuperamos el torneo, pero nos mudamos al bosque de Chapultepec. Para ese entonces, uno de nuestros aliados ya nos había dicho, hoy estamos haciendo unas canchas de fútbol 7 aquí en el bosque a 900 metros. Y por esto les decía también lo de la barrera psicológica. Son 900 metros de distancia lo que hay del campus de estas canchas. Y las canchas están fantásticas. Entonces, empezamos a hacer el torneo con el apoyo del bosque de Chapultepec en esto que se llama Parque Lomas. Y la verdad es que fue un éxito. En la pandemia nos dejaron pues, hacer algunos, bueno, hicimos la preinauguración, hacer algunos torneos amistosos. Por supuesto, Lupita, siempre presente en las clausuras y en las aperturas de los torneos. Y siguió madurando el proyecto ya después de la pandemia hasta convertirse pues, en lo que es hoy al centro de la cancha, que es un torneo que maneja aproximadamente entre 12 y 14 equipos por edición. Tenemos 12 ediciones al año y además tenemos ya ediciones relámpago de solo equipos de chicas. Tenemos ya como muchas reglas de cómo los equipos tienen que tener a dos chicas jugando en campo y además tenemos ya patrocinadores, ¿no? Y logramos que el Centro Médico ABC, por ejemplo, después de decirnos que estábamos locos durante 10 años, participara ya con un equipo en el torneo, con médicos, psicóloga, camilleros, enfermeras, todos, y además retomara sus actividades en campo ya hace algunos años. Entonces, gradualmente han ido cambiando también las percepciones de la comunidad con respecto a su participación. No hemos logrado que el Colegio Americano se una todavía, pero ahí vamos, ya tenemos un equipo también de trabajadores del Bosque de Chapultepec, equipos de vecinos, parroquia, panchitos, en fin. Al día de hoy, el torneo, pues estamos por abrir la edición 15. Hemos jugado más de 400 partidos, más de 1.300 jugadores y jugadoras, y aquí se puede ver también un poco cómo ha sido esta evolución, ¿no? Por ejemplo, de la participación de mujeres, que ha ido aumentando. Aquí, bueno, los picos que se ven son por pandemia, pero digamos que hemos logrado pues, consolidar el torneo y ya estamos en busca de patrocinios. Rápidamente les cuento qué más hemos hecho con nuestra comunidad. Les decía, nosotros pues esto es lo que consideramos a nuestra comunidad, estudiantes egresados, servicio social, vecinos, personal de centro. eh, pues ya tenemos como, hemos clasificado, o sea, tenemos tantas actividades ya que lo hemos clasificado en ejes, ¿no? Entonces aquí ya les pongo pues, los resultados, por ejemplo, de salud y bienestar, ¿no? O sea, va desde campañas de mastografías hasta clases de yoga. Tenemos dos tesis que giran en torno a yoga y temas de comunicación visual. Tenemos profesores certificados de yoga en las licenciaturas, que son quienes a través de servicio social imparten estas clases semanales de yoga, donde te encuentras desde el personal de limpieza, vecinos, docentes y estudiantes, ¿no? Todos y todas en el mismo espacio. Campañas de mastografía, campañas de salud, campañas de donación de sangre para comunidades vulnerables con el Centro Médico ABC. Tenemos otro eje que es cultiva y entorno, que es el que les comentaba, ¿no? Que tiene que ver con huertos urbanos y que empezamos con nuestro vecino y maestro en protección vegetal Vicencio, y que bueno, se ha traducido en, estas son cifras del año pasado, entonces ya tenemos más de 300 participantes, 50 ediciones, tenemos un huerto en la escuela vecina, tenemos un equipo de estudiantes de servicio social que nos apoyan, pero además van desarrollando que es el taller de compostaje y entonces diseñan, tenemos una tesis de diseño industrial que tiene que ver con compostaje, o sea, se van cruzando, ¿por qué? Porque tenemos también dentro de la licenciatura ya dos asignaturas transversales para todas las licenciaturas que son de innovación social y sostenibilidad y que tienen que ver precisamente con estos temas. Entonces, cuando los estudiantes hacen estas asignaturas en sexto y en séptimo semestre, pueden posteriormente hacer servicio social con el Hub de Diseño Social y cumplir esas 480 horas de servicio con proyectos que ya prediseñaron en clases y que pueden continuar madurando. El tema de patronaje y confección igual, o sea, comenzó con ese taller de moda funcional que les decía, posteriormente se convirtió en talleres modulares de 30 horas.
Y de repente nos dimos cuenta que, que había estudiantes, había vecinos que no se habían ido en 400 horas. Entonces tenían 400 horas de formación y empezaron ya también a colaborar en tesis de estudiantes, en trabajos, en colecciones, y hubo quienes pues también han emprendido sus propios proyectos, ¿no? Y la diversidad es brutal. ¿Por qué? Porque son estudiantes quienes siguen proponiendo ahora qué hacer. Ahora, por ejemplo, estamos con temas de fast fashion y cómo hacen, los estudiantes proponen talleres para pues, rediseñar ropa usada, intervenirla, etcétera. Otras actividades que hacemos pues, tienen que ver, por ejemplo, con campus expandido, que es lo que llamamos a lo que hacemos con el entorno, laboratorio de movilidad, ¿no? Donde también participaron estudiantes, vecinos, toda la comunidad que quiso en entender nuestras formas de movilidad, hacer una propuesta para el bosque de Chapultepec, cambios de sentido de calle y escucharnos, o sea, escuchar cómo es para un vecino, pues vivir el tráfico que contribuimos a generar, pero también cómo es para un estudiante llegar. Y entonces se van generando, pues, estas recomendaciones también para internas y externas, ¿no? El tema del servicio social, pues lo tenemos articulado en microretos, ¿no? A partir de ya hace algunos años, donde colaboramos con instituciones, pero detectamos necesidades muy específicas y entonces nosotros armamos equipos de estudiantes para que en vez de hacer 480 horas de servicio social, con una organización en donde se vuelve a veces un poquito problemático, les hacemos cosas muy específicas, documentar una carrera en el bosque, hacer un video, hacerles sus carpetas, temas para página web, hacer rediseño de comunicación, en fin, y trabajamos con muchas organizaciones de la zona y algunas ya en los últimos años no son de la zona, también tenemos proyectos que ya llegan a comunidades rurales. Entonces, bueno, pues ha sido también muy importante lo que hemos podido hacer con el apoyo de estos estudiantes. Y bueno, ya para cerrar, pues decirles que el año pasado, esta cifra es de 2014 porque estamos cerrando la de 2015, pero tuvimos 56 actividades entre programas, actividades, talleres, activaciones y actividad 213 días del año solo por parte del Hub de Diseño Social. Entonces, esto pues, se ha diversificado muchísimo, ¿no? O sea, alcanza prácticamente todos nuestros talleres. La participación que tuvimos esta sí del año pasado fue de más de 6.600. Y aquí podemos ver cómo también pues, se ha movido la participación, ¿no? De nuestra comunidad de vecinos, por ejemplo, en Verde y estudiantes, cómo ha crecido en general, cómo pues, hemos ido moviéndonos desde el inicio, que empezamos con 30, creo que empezamos con 30. Y bueno, en el tema específico de las y los vecinos, pues también ha incrementado esa participación, pero también ha incrementado la participación de mujeres y de hombres. Y les voy a decir aquí, esto es importante. Cuando nosotros empezamos, la edad promedio de las personas que venían era de 50.5 años. Y esto era un poquito, o sea, estaba muy bien, pero también era un poquito problemático porque necesitábamos también llegar a gente más joven, porque también en el centro ofrecemos becas para la comunidad y becas zona para estudiar licenciatura. Al principio no teníamos el perfil de las personas, o sea, no llegaba el perfil que necesitábamos y eso generaba bajas en primero y segundo semestre. Hoy nuestro promedio ha bajado a 38 años y también lo que ha empezado a suceder hace 2 o 3 años es que sí nos llegan los perfiles indicados de personas que a lo mejor empezaron a jugar fútbol a los 14 o su familia está involucrada y entonces ya saben que quieren entrar a centro y se van preparando, llegan con el promedio y se sienten mucho más familiarizados o familiarizados con el entorno. Para cerrar, les traigo, bueno, este concepto que para ustedes supongo que Ezio Mancini será, pues les será muy familiar. En este libro de Cuando todos diseñan, Ezio Mancini plantea una metáfora que a mí me gusta muchísimo, porque dice que si no estamos en un archipiélago de prácticas sociales, es decir, estas pequeñas islas donde se va generando la transformación y el cambio y que son una alternativa a todas las formas insostenibles de hacer y ser. ¿No? Y yo lo traigo a colación porque me parece que lo que estamos haciendo muchas veces sin darnos cuenta es generar estas pequeñas islas, ¿no? Pero no las vemos porque estamos pensando que la innovación social es esta cosa enorme, o sea, que hace Elon Musk y que hacen estas pues, grandes personalidades de manera aislada, ¿no?
Mancini lo que plantea es que si estas pequeñas islas pueden sugerir que estamos ante el surgimiento de un nuevo continente. A mí me gusta pensar que sí, me gusta pensar que cada vez somos más islas y somos un archipiélago mucho más visible. Y en ese sentido, pues les pregunto en qué parte del archipiélago están o van a estar o quieren estar, ¿no? Y bueno, ya con esto termino. Por último, pues les comparto aquí información de la especialidad que tenemos de diseño para la innovación social. Si alguien la quiere explorar, es una especialidad en línea donde pues buscamos también muy dirigida o dirigida sobre todo a personas que estamos en Latinoamérica, ¿no? Con la idea pues también de hacer escuela y de hablar en español de estos temas en los que coincidimos y que entendemos mucho mejor desde estos contextos y dejarles también el informe de 2024 que tenemos del Hub de Diseño Social, donde van a poder consultar todas estas actividades y más, ¿no? De también proyectos de consultoría que hacemos. Y bueno, pues básicamente, Mariana, espero no haberme tardado mucho. No, muchísimas gracias, Paulina, y demasiado interesante todo lo que nos has contado. Encuentro además súper interesante como que nos compartiste como los éxitos, pero también los fracasos y cómo uno la va embarrando en el camino, como dicen en Chile, y después también va reparando a partir de entender como cuál es el foco profundo que hace que las cosas movilicen o no, ¿no? Así que súper interesante. Oye, Paulina, tengo muchas preguntas aquí en el chat para ti. Voy a agrupar un par y tú me vas contando y las vamos respondiendo, ¿sí? Marco Claro. Antonio pregunta específicamente si han usado metodología para el... Pues no sé si, Mariana, te veo congelada, pero no sé si soy yo o si, creo que fue Mariana. Hola, sí, yo también veo Sí. congelada a Mariana, pero ahora se acaba de desconectar, así que supongo que va a ingresar nuevamente. Perfecto. Mira, para aprovechar el tiempo ya vi lo que decía Mariana de Marco Antonio, que sí hemos aplicado la metodología CPTD para el diseño de prevención situacional. Sí, esta es la metodología de prevención del delito y de diseño ambiental, ¿no? Mira, más que aplicarla como tal, yo te diría, creo que lo que nosotros utilizamos pues un proceso de diseño, ¿no? Que, con el cual el IPE está muy familiarizado, por supuesto, porque también ellos lo hacen, que está basado en este esquema de doble diamante y es el proceso de diseño. O sea, yo más que decirte estamos enfocados como en esta metodología, creo que lo que hemos hecho y para donde en mi experiencia se ha resumido pues todos estos años es tratar de comprender el contexto a través de las personas, o sea, tratar de generar estos vínculos con las personas que nos han llevado de creer que teníamos como soluciones prediseñadas o en esta planeación, ¿no? A tratar de entender con las personas, y esto es con vecinos, o sea, internos y externos, ¿no? Los estudiantes, vecinos, todo qué es lo que queremos lograr y qué es lo que podemos aportar de manera colaborativa. En ese sentido, la parte del hub, creo que hemos hecho algo muy orgánico que lo fuimos aprendiendo con el tiempo y que no nada más son estudiantes o docentes enseñando o transmitiendo conocimiento a las y los vecinos, sino que también son nuestros vecinos quienes de pronto están haciendo se convierten en docentes, o sea, es decir, tú como docente te conviertes en estudiante, como estudiante en docente, como vecino en docente, o sea, y como todas las anteriores al mismo tiempo. Perdón, Mariana, Me caí, eso perdón. vi.
No, no, Sí, se no. me cayó internet y por ende, además, se me borraron las preguntas del chat. Así que, perdón, no sé qué pasa de internet de mi casa. Pero No bueno, te preocupes. teníamos en el fondo, habían preguntas em, sobre, en el fondo, las metodologías que ustedes usaban para inspirar el trabajo que hacen con el Hub. Así que no Sí, sé sí, si quieres sí. abordar un poquito eso. No, claro, justo le estaba tratando de responder a, a Marco Antonio que no específicamente, pero que pues sí creo que se puede abordar desde muchas perspectivas, muchos enfoques. Hace algunos años tuve la posibilidad de participar en temas de prevención de delito, ¿no? Donde sí nos aproximábamos más a esas metodologías, no en centro, pero yo te diría, pues más bien se vuelve también de repente algo como mucho más intuitivo, mucho más intuitivo, lo digo de cuando ya aprendes a hacer estos procesos, pues puedes navegar con mucha más facilidad, ¿no? Hacia lo que es importante y lo que funciona y también lo que no funciona, porque efectivamente cuando fracasas, pues si lo ves desde una perspectiva de diseño, estás realmente iterando, ¿no? Y es, bueno, pues ¿por qué no salió? ¿Qué podemos hacer distinto? Yo sí puedo ver las preguntas, Mariana. Aquí hay Buenísimo. otro. Sí. Sí, yo ya las conseguí también. Ah, Así que súper. ahí tengo una de Trinidad que Trinidad nos pregunta, que es algo que me parece súper interesante, que es cómo generan conciencia sobre el rol del diseño y su aporte en este tipo de estrategias comunitarias o sociales a las personas que no están familiarizadas. Porque a veces uno como ocupa diseño, pero no dice que es diseño, ¿no? Entonces no sé si eso es Sí. algo que a ustedes les pasa o cómo lo van abordando. Creo que lo abordamos a muchos niveles, o sea, a nivel, por ejemplo, licenciaturas, pues tenemos este eje transversal donde están las asignaturas que les comentaba, ¿no? Donde, pues claro, nosotros somos una universidad de educación creativa, entonces, pues nuestras estudiantes, pues tienen que entender lo que es el proceso de diseño, ¿no? Ujú. Ahora, desde el punto de vista de la comunidad es irrelevante. Absolutamente irrelevante porque lo que estamos haciendo pues es plantear conversaciones, diálogos a partir de las cuales podemos entender mejor el contexto y entonces accionar pues distintas cosas, pero no necesitamos que las personas sepan que eso es diseño, porque además pues nosotros le llamamos diseño, pero en otros lugares de otras maneras también han llegado a soluciones o a respuestas que son fantásticas sin llamarle diseño, ¿no? Entonces, Mm. creo que a nivel territorial es irrelevante. A nivel licenciatura, por supuesto, a nivel especialidad, pues ni se diga, ¿no? Ujú, súper. Y también Trinidad pregunta por la sostenibilidad de las actividades y en el fondo un poco como el traspaso de liderazgo, que me imagino que es algo que con el tiempo también han ido viendo, ¿no? O sea, partían ustedes y ahora me imagino que con todos estos otros actores movilizados también va cambiando ese liderazgo o la apropiación de las actividades. Sí, pasa algo, ha pasado algo bien interesante, ¿no? Que es la primera vez que lo haces, bueno, cuando no lo has hecho, pues estás en el territorio de la planeación pensando que todo va a funcionar. Cuando lo empiezas a hacer, pues sí, sí da la verdad como bastante terror. O sea, cuando empezamos esto era yo sola en el área, ¿no? Y entonces todos los días salía y consumía en la comunidad y comía y el juguito y todo, porque yo decía, pues, ¿por qué las personas van a platicar si no hay un intercambio de nada? Ujú, Y entonces a partir de ahí empezamos, ¿no? Como a hacer estos primeros vínculos y luego, bueno, pues hay que hacer un taller de huertos a ver qué pasa. Y de repente el taller de huertos, pues, atascado y personas diciendo, oye, yo sé de composta, te ofrezco hacer una sesión de composta, ¿no? Un vecino, órale, va. Y entonces empiezas a descubrir, pues, todo eso que no puedes ver porque estás atorada en tu hojita de Excel, ¿no? En tu PowerPoint. Cuando escuchas a las personas empiezan a abrir muchísimas posibilidades, ¿no? Y eso, pues es fantástico y es algo que te ofrece también el proceso de diseño, como tener esta conciencia de abrir este proceso de investigación, pero para luego llevarlo a cosas también muy específicas o estrategias muy específicas. mm, Ah, bueno, y esto nada más para decirte, siempre ha habido personas, por eso ahora tenemos pilares, porque siempre ha habido personas en nuestra comunidad interna y circundante que mm, saben de yoga, saben meditación, quieren explorar más de huertos, quieren hacer más cosas de patronaje. Entonces, poco a poco fuimos viendo que había cosas que eran muy sólidas y muy robustas, que iban creciendo de manera muy orgánica y mm, que otras también van teniendo sus ciclos. Hay otras que como por ejemplo todo lo que es documentales, cine ciudad, tuvo un auge en algún momento y de repente ya no fue interesante. mm.
Interesante también eso. Oye, Paulina, también Juan Claudio nos pregunta por un poco como si han hecho el ejercicio de sistematizar estas prácticas como para expandirlas más allá del ámbito de influencia del centro, un poco pensando en cómo ¿no? Él habla de cómo reflexionamos acerca de los elementos comunes en la generación de barrios amigables, ¿no? Y también la inversión asociada a generar esos nuevos o distintos tipos de barrios y conexiones. No sé si han trabajado o tienen algo sistematizado en torno a eso. Sistematizado no, pero parte de los microretos sí los estamos trabajando ahora con otras comunidades. Bueno, desde hace algunos años o los hemos llevado a otras comunidades donde tenemos alianzas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su momento el taller de cine ciudad fue a la cooperativa Palo Alto, fueron también talleres de huertos. Y la intención era poder contribuir a que las personas que están en campo allá o que viven en estas otras comunidades, poderles ofrecer una actividad como de apalancamiento, ¿no? O sea, o como de difusión, algo y que entonces puedan continuar o puedan pues afianzar mejor lo que están haciendo. También hemos hecho algunas cosas en comunidades rurales desde el año pasado con una organización que se llama Fondo para la Paz. De hecho, hicimos un estudio que se llama Ruralidad 2050, Innovación Social y, ay, no me acuerdo, futuros, creo que, Ujú. pero también se puede consultar y fue un proyecto casi de un año con comunidades a donde llevábamos precisamente una metodología, un modelo que se llama Tencua, que desarrollamos junto con el área de futuros de centro con Carla Paniagua hace 10 años y cuyo antecedente así principal fue ese viaje al futuro de la América. Entonces Mm, sí, esto ha evolucionado también de algunas maneras, pero pues no siempre conozco. teniendo claro que nuestro territorio es en donde nosotros sí somos expertos junto con la comunidad, ¿no? Pero no otros. No más allá. Claro, buenísimo. Oye, Paulina, ya la última porque estamos sobre la hora, pero hay una pregunta sobre el rol de los docentes, de cómo Sí. integran este enfoque comunitario y de innovación social en su cátedra y en sus prácticas. No sé si ahí ustedes eso lo tienen como un pie forzado, si es algo que trabajan con ellos. Claro, no es una súper pregunta. O sea, hace nosotros muchos años nos propusimos que queríamos que nuestros estudiantes tuvieran esta conciencia, ¿no? Y entonces, ahora sí que como en el plan era, ¿no? Claro, pero el paso previo para que los estudiantes tengan esa conciencia son los docentes. Claro. Mm, Entonces, bueno, el eje transversal sí cuenta pues con varios profesores y profesoras, ¿no? Que a lo largo de los años han ido haciendo estas asignaturas y que funciona muy bien. El tema es también cómo lo llevamos a un espectro más amplio con otros docentes. Entonces ahí hay desde colaboraciones que hacen docentes, se acercan al joven, nos dicen, oye, queremos hacer una colaboración, ¿no? Y les vinculamos con instituciones de la zona, o van o nos invitan o hacemos proyectos conjuntos en colaboración, una campaña de algo, ¿no? Para algún aliado, hasta talleres y cursos que hacemos con docentes. Entonces, por ejemplo, nosotros, una profesora que ha sido súper importante para nosotros es Cheryl Heller, que ha participado pues en distintos procesos desde hace también, yo creo que como 10 años. Con Cheryl y con José tuve también como el gusto de poder rebotear muchas cosas de la especialidad que tenemos. Pero Cheryl no nada más es docente de la especialidad, sino que también hacemos talleres para nuestros docentes que tienen que ver con entender la sostenibilidad desde nosotros mismos hacia afuera, ¿no? Y cómo eso se va relacionando con los programas que tenemos, con los currículums, cómo pueden adaptar sus programas, en fin. Pero sí, la verdad es que es una labor, eh, pues es un proceso más bien, ¿no? O sea, el cambio siempre toma tiempo. Hay cambios que muchas veces no podemos ni ver, ¿no? O sea, en una generación. Y sí puedo yo ver que ese cambio ha sucedido a lo mejor en los últimos 15 años, pero no es algo que va a pasar de un semestre a otro. claro. Buenísimo. Oye, Paulina, estamos sobre la hora. Quiero agradecerte. Súper interesante conocer estas iniciativas. Encuentro también muy interesante el enfoque inicial que le diste, ¿no? De la importancia como de salir de ahí del genio iluminado y pasar a ese trabajo colectivo que a veces es más lento, es más enredado, pero que tiene resultados tan interesantes como los que tú cuentas, con todas esas idas y venidas. Además, me encantó el municipio que le sacó ¿no? el campeonato y después se los devolvió.
video. Entonces, son cosas que en realidad pasan, ¿no? Y que en general uno está acostumbrado solo como a la historia de éxito final, pero ha sido muy interesante en tu charla ver como todo lo que cuesta eso, ¿no? Como la ida y la vuelta y lo iterativo que es. Así que muchísimas gracias por todo. Al contrario, muchísimas gracias. Y yo nada más les diría ahorita que dices eso, estamos acostumbrados a estas grandes narrativas, ¿no? Pero en el fondo, creo que en la realidad tenemos que ver, pues, que somos parte de esos cambios y de esos procesos. Y a mí cuando un estudiante en una tesis de licenciatura o de la que sea me dice, o en un paper, donde sea, me dice, no, no, no es que todo salió perfecto, yo digo, está mintiendo. Mm, O sea, ¿no? Cuando todo bien, todo mal. Porque hay una parte riquísima del proceso, que ha generado mucha fricción, que nos ha confrontado también mucho con nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y que pues es lo que realmente hace rico esos procesos. Entonces yo les diría, pues hay que empezar a poner también la atención en eso, aprender de eso y pues adoptar estas visiones mucho más experimentales y flexibles y de verdad pues el cambio está en las manos de todos y todas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Paulina. Para Gracias a todas ustedes. las personas conectadas, habían preguntas. Esto queda colgado, queda grabado y colgado, así que lo pueden volver a consultar. Y muchísimas gracias por tu tiempo y tu generosidad de compartir con nosotros, Al Paulina. Me contrario, gracias encanta. a ustedes y a sus órdenes si me quieren contactar, con mucho gusto. Ujú. Está bien. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, chao. Que todos tengan buena Chao. tarde. Hasta luego.